Bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy un programa muy particular con el doctor Salvador Lograsso, el titular del Colegio de Médicos Distrito 2, y la situación que vive nuestro país y por supuesto esta región a la que corresponde el Colegio Médico Distrito 2. La pandemia de coronavirus, la cantidad de casos que van creciendo día a día, la situación en los hospitales, todo esto en este programa, para que lo tenga en cuenta, para que cada uno internamente digamos, tengo que cuidarme, porque estoy cuidando a mis hijos, a mis padres, a mis familiares directos, a mis vecinos, a mis amigos, a todos, porque no hay retorno muchas veces, ¿eh? Si uno no se cuida, la próxima estación es el cementerio. Señores, vamos al programa de hoy. Bueno, y estamos con el doctor Salvador Lograsso, tal como les dijimos en la apertura del programa, y por supuesto su palabra siempre es esperada por la comunidad médica y por la comunidad hospitalaria en general. Doctor Lograsso, estamos viviendo épocas muy difíciles, momentos muy difíciles, y muchos médicos señalan, y muchos directivos de hospitales también señalan, que no alcanza el personal. Esto viene después de muchos años a darle la razón a lo que usted siempre decía, ¿no? Que cada vez falta más personal en los servicios hospitalarios, y ahora con la pandemia se nota muchísimo más. ¿Qué nos puede decir al respecto? La situación hospitalaria y de salud en general es muy crítica. Falta recurso humano. Siempre faltó recurso humano y ahora se resiente mucho más, habida cuenta de que muchos colegas están infectados, otros están enfermos. El servicio médico está total y completamente agotado, sumamente estresados, no han tenido vacaciones, no tienen descanso. La situación se hace casi insostenible y parecería ser que las autoridades, lejos de tomar medidas para ayudar a esta situación, o la ignoran o no tienen respuesta, y la única respuesta que tienen es el sacrificio permanente del equipo de salud, médicos y no médicos. Esperemos de que esta situación se abreve lo más rápidamente posible, porque la situación es por demás crítica e insostenible. Bien, y los médicos que están en los hospitales, como usted bien señala, están cada vez más agotados, pero cada vez hay más infectados. Y esto que usted está indicando recién va marcando un agotamiento, que pareciera ser que se diera de narices con lo que algunos dirigentes, algunos políticos dicen de que los médicos están dejando de lado el esfuerzo que permanentemente hacen. Y esto para nada es así. Los médicos cada vez están haciendo más esfuerzo. Mire, realmente haber escuchado ese tipo de comentarios es un insulto a todos nosotros. Fue muy triste y lastimoso. Los médicos están en un esfuerzo inhumano. Han dado todo, hasta hemos dado nuestra vida. Muchos colegas han fallecido, muchos colegas se han infectado, muchos colegas se siguen infectando, muchos colegas tienen problemas con su familia, porque se están exponiendo. Por lo tanto, decir lo que hemos escuchado parecería ser de que no viven en este país, que no han valorado realmente el esfuerzo. Fuimos los únicos que nos preguntaban a dónde íbamos, si no vayamos. Mientras que otro es, hagamos y vayan. El médico cuando empezó todo esto ni siquiera tenía elementos de protección, no dejó de concurrir, no pensó en su seguridad personal, pensó en la gente que necesitaba de su atención. Y como consecuencia de eso, algunos han fallecido y otros se han infectado, y nos seguimos infectando y nos seguimos estresando. Bien. Doctor, los médicos normalmente no hablan de los sueldos y de cosas materiales cuando hay una situación como esta. Pero no podemos dejar de hablar de cosas materiales. Y algunos ayer me decían que casi hasta es ofensivo que el gobierno esté pensando en darles 6.500 pesos como un bono, cuando a otros sectores les dan 15.000 o aumentos muy elevados,
y ellos están, como usted bien lo refiere, exponiendo su vida y les van a dar 6.500 pesos como compensación. Esto realmente le quita las ganas a muchos médicos de poder seguir trabajando, ¿no? Mire, los colegas no quieren bono. Lo que queremos todos es que nos paguen un buen sueldo. Sueldo, no bono. Desde siempre, nunca nadie en la política se ocupó de la problemática de la salud en general y de los médicos en particular. Todos los días todas nuestras instituciones médicas reclaman el mejoramiento salarial. Hasta ahora han sido oídos sordos. Ahora hemos tomado en el día de la fecha conocimiento de un bono por 3 meses, 6.500 pesos, cuando otros estamentos y otros trabajadores han dado muchísimo más, con menos riesgo y menos exposición. Lo que nosotros pretendemos realmente es que se nos pague un sueldo acorde a nuestra responsabilidad y no de acuerdo al humor del dirigente de turno, que de acuerdo a cómo se levanta la mañana dice 6.000, 7.000, 5.000 o nada. Yo creo de que los colegas merecen cuanto menos un sueldo básico que supere los 120.000 pesos. Es imposible con lo que está ganando un médico hoy llegar a fin de mes, por el agravante de que muchos de ellos han perdido trabajo, han perdido pacientes, y aquel que tiene la suerte de tener una relación de dependencia reconocida, tal vez pueda contar con un mínimo sueldo a fin de mes. Pero el resto de la población médica no está percibiendo absolutamente nada y nada garantiza de que pronto la situación mejore. Al contrario, nosotros pensamos que cada vez va a ser mucho más grave y nadie, y reitero, y nadie se está preocupando por la problemática de los médicos. Hay muchos colegas que atendían consultorios de obras sociales que están cerrados. Hay muchos colegas que atendían en clínicas y sanatorios privadas que tampoco han sido convocados. Las patologías que no sea COVID no se atienden. Hoy en día parecería ser que la única enfermedad que existe en la República Argentina y de la ciudadanía es el COVID. Y nos estamos olvidando de que hay muchísimos que tienen otro tipo de patología que requieren también una atención urgente y que deben ser tratados como corresponde. No sea cosa de que al final, el día que hagamos un balance, podemos descubrir que han muerto muchos más pacientes porque no han tenido un seguimiento de su patología original que gente con COVID. Bien. Sí, doctor, usted sabe que al respecto de lo que usted está señalando, yo leía el otro día en un informe internacional que las muertes oncológicas y las muertes cardiológicas han aumentado exponencialmente en los últimos meses, porque como usted bien dice, no es que los pacientes no quieran ir a los hospitales a controlarse, sino que los hospitales y las clínicas no los están recibiendo. Y esto no deja de ser sustancialmente grave, ¿verdad? Yo creo de que habrá que replantearse de que realmente la salud de los ciudadanos de la República Argentina tiene que ser igualitaria para todos. Tiene el mismo derecho de ser atendido a alguien que tiene la desgracia de infectarse por COVID, como aquel que tenga una patología oncológica, un problema cardiológico, un problema renal o de la patología que sea. Creo que todos los pacientes merecen ser atendidos y tienen que tener la misma oportunidad que todos. Si no, parecería ser que nos estamos olvidando de los derechos de los pacientes, que tanto se peleó, que tanto se escribió y que tanto algún sector lo esgrime en detrimento de otros. Por lo tanto, creo de que deberíamos replantearnos la necesidad imperiosa de ocuparnos de las otras patologías que tiene cualquier paciente y que requiere de los servicios, ya sea del hospital, como de un sanatorio o de una clínica o de un consultorio privado. Bien. Los médicos no podemos, bajo ningún concepto, discriminar y decir a quién vamos a atender y a quién no vamos a atender. Para nosotros, un paciente tiene el mismo derecho, sea cual sea la patología que lo aqueja. Bien.
too long. Mama wanted them training wheels off. I've been caught up in the slow lane for way too long. Mama. It was out of the blue when I ran into you for the first time. It wasn't even fair, but I couldn't stop staring into your eyes. Now I can shake you, baby. I have tried, but I am crazy for the way you smile. It turns me upside down. Doctor, otro tema que realmente preocupa y que también fue parte de informes conocidos en las últimas semanas, es como usted recién señalaba, que hay médicos que dejan de atender por las obras sociales porque las obras sociales no responden al pago de lo que tienen que pagar y los tienen a los médicos colgados. Entonces, ¿los médicos qué pueden hacer? Tienen que abandonar eso porque si no, muchas veces tienen que ellos ayudar a los pacientes porque los pacientes no tienen forma de recurrir, ya que la obra social no los acompaña, ¿no? En este momento todo el mundo habla de que hay problemas económicos. Claro que los hay, y los conocemos. Pero también hay un problema económico muy importante, que significa llegar a fin de mes. Y los médicos somos con los mismos derechos que cualquier trabajador. Trabajamos para poder mantener a nuestra familia, para que nuestros hijos vayan a la escuela, para que puedan tener una alimentación acorde a los requerimientos. Por lo tanto, no trabajamos nada más que para decir que somos profetas de la medicina y que venimos así por un hobby a practicarla. Nosotros trabajamos y necesitamos un reconocimiento económico acorde a nuestra capacidad y a nuestra responsabilidad y a nuestras necesidades. ¿Quién determina cuáles son las necesidades de un médico y de su familia? ¿Alguien se ocupa realmente de hablar de números reales? ¿O le vamos a dar 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 o lo que sea? ¿Quién es el que determina el valor del trabajo médico? ¿Cuánto alguna vez alguien se sentó a discutir lo que realmente vale el trabajo de los médicos y lo que deben ganar los médicos? Y además que les paguen en tiempo y en forma, porque hoy pese a ser sueldos muy bajos, en algunos que no tienen relación de dependencia directa, y que lo tienen también, sobre todo en el sector privado, que se están diferiendo pagos. Se están pagando lo que vulgarmente en mi barrio dicen de apuchos. Y de apuchos no se vive, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, hay que pagar los transportes y hay que comer. Y muchos se están pasando privaciones. Es impensado que los colegas estén pasando privaciones y que ni siquiera pueda atender lo que vulgarmente se denomina una canasta básica. Yo exhorto a quien le corresponde, y esto es una cuestión de los políticos, que entren a pensar en los profesionales médicos como seres humanos y no como profesionales para atender una patología. Porque si bien nos hemos preparado para eso, también tenemos nuestras necesidades y nuestro compromiso con nuestra familia y con nuestra sociedad. Sí. El otro día me decía... Creo que es imperioso de que a quien le compete y a quien le corresponde mejore sustancialmente los sueldos de los médicos. Sí. Y que se acuerden que muchos profesionales que no tienen relación de dependencia directa, que trabajaban para obras sociales, para sindicatos, para sanatorios y clínicas privadas, también se les pague en tiempo y forma lo que vale su trabajo. Sí. Porque ha disminuido terriblemente el trabajo de los médicos. Claro. Entonces los médicos están pasando necesidades. Es hora de que todos nos ocupemos de este tema que es tan importante. Sí, si no, los médicos cada vez se van a estresar más, cada vez se van a cansar más
y cada vez se van a enfermar más. Doctor, me decía... Resultado, lo que significa que los médicos se enfermen, se estresen. Claro, claro. Me decía un cardiólogo que si él realmente tuviera que cobrarle a los pacientes los cuidados que tiene que tener y los protocolos que tiene que cumplir para atenderlos en su consultorio, la mitad de los pacientes no podrían ir. Mire, todos los médicos en su consultorio, en el hospital, cuidan al paciente y cumple a rajatabla todo lo que son los protocolos. El problema es que mucha gente no concurre a los centros asistenciales porque su demanda no es satisfecha, por lo tanto ha dejado de concurrir. Y muchas patologías que requieren controles en forma permanente no lo están teniendo. Y es factible que cuando concurre al médico, muchas de esas patologías están mucho más agravadas, con un resultado incierto y con un resultado que a veces no es todo lo satisfactorio. Por eso no se puede discriminar a pacientes de una u otra patología. El enfermo es un enfermo y está preocupado y merece toda nuestra atención y de todos aquellos que tienen la responsabilidad de brindarla. Los médicos cumplimos a rajatabla todos los protocolos, porque en ello a veces va nuestra vida. No nos queremos enfermar. Por lo tanto, somos los primeros en cumplirlo. El problema es que el paciente, dada la situación por todo conocida, directamente no concurre. No va. Y en algunos centros hospitalarios directamente, aunque concurra, no tiene atención porque no la están practicando. Claro. Y eso no es por culpa de los profesionales, sencillamente porque hay una resolución de las autoridades de dar prioridad a una patología en detrimento de otra y postergando legítimos derechos de algunos pacientes, que esperemos de que esto se corte lo más rápidamente posible y que volvamos a la normalidad anterior de atender con plena libertad a todos los pacientes de acuerdo a su patología. Hay muchos directivos de hospitales que nos decían que están superadas sus capacidades de recepción de pacientes. Entonces uno se plantea, en base a lo que vio y a lo que escuchó en otros países, si a Argentina también le va a llegar eso de decidir a este lo atendemos y a este no. Y eso va contra la voluntad de los médicos, porque los médicos quieren atender a todos por igual. ¿Cómo está la situación ética de los médicos que se ven que no tienen recursos y medios en los hospitales o en las clínicas para atender a los pacientes? Mire, hasta ahora esta situación que usted plantea no se ha dado y rogamos a Dios que no se dé. Claro. Cuando llegue el momento, los comités de bioética de los centros asistenciales, ya sea públicos o privados, y todas las instituciones médicas tendremos que opinar y emitir algún tipo de opinión. Yo espero, deseo de que realmente no lleguemos a ese extremo. En el supuesto que si fuera, vamos a tener que realmente plantearnos cómo actuar en forma a atención de los pacientes. No se puede, bajo ningún concepto, exigirle nada más a los médicos. Han dado todo, algunos hasta su propia vida. Por eso nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento y nuestra expresión de tenerlo siempre presente. Por eso, doctor, con legítimo orgullo, sigamos sintiéndonos médicos, pese a todos y contra todos. Bien. Señores, esta imagen del doctor Salvador Lograsso, el presidente del Colegio Médico Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctor Lograsso. Hasta el próximo encuentro. Gracias, que siga bien. Muy bien, y creo que es oportuno tomarse un par de minutos para hacer una reflexión que nos incluye a todos como ciudadanos. Porque todos, usted, su familia, yo, mi familia, mis vecinos, todos somos potenciales víctimas de coronavirus. Y hay que mirar un poquito alrededor lo que está pasando, porque muchas veces hasta las extremadas cifras frías que trascienden a través de los medios de comunicación no reflejan la realidad humana que hay detrás de la enfermedad. Hoy hay miles y miles de vecinos y de personas que están internadas. Muchos de ellos en terapia intensiva y muchos de ellos no van a llegar a terapia intensiva porque ya casi no hay camas. Y no solo eso, a la falta de personal de la que hablaba el doctor Lograsso se suma la falta de medicamentos esenciales
para poder atender adecuadamente a los que acceden a las terapias intensivas y a los respiradores. Algunos médicos me decían, falta becuronio, pancuronio, rocuronio, y todos los que terminan con uronio, curonio, que son relajantes musculares. Y usted me dice, ¿para qué lo necesita? Porque es la única forma de mantener sedados a los pacientes que están con respiradores, para que esa respiración más serena, más tranquila, les permita recuperarse más rápidamente. Está faltando eso. No hay anestésicos, no hay enoxaparina, que es un anticoagulante. Este tipo de cosas realmente alarman tanto como la carencia de los elementos para poder atender a la gente. Y alarma también la falta de personal, porque cada vez más personal se está contagiando. Entonces uno piensa, ¿no habrá llegado el momento de pensar en grande? Un expresidente de Argentina que decía, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a pensar en grande. No voy a decir quién es, para que no se generen ideologías, situaciones ideológicas, pero sí creo que ese es el camino. Pensar en grande, pensar en las soluciones. En lugar de estar abriendo consulados, por ejemplo, en Punta Cana, tratar de dedicarnos a atender a los que lo necesitan diariamente. Las vacunas están llegando a cuentagotas. Bueno, esperemos que esa buena noticia que significó que en Argentina se fabricaron 21.000 dosis de la Sputnik V pueda fructificarse en una aprobación del laboratorio ruso que las está controlando, y así puedan volcarse mensualmente 1 millón de dosis, que no son muchas, pero 1 millón de dosis más fabricadas acá. Señores, creo que es oportuno que todos, de una vez por todas, asumamos que hay que mantener la distancia, que hay que usar el barbijo, que hay que evitar los contactos innecesarios, que hay que evitar salir, salvo que sea realmente imprescindible, y bueno, y todo eso para defendernos mutuamente. Esto ha sido Enfoque Médico, señores. Mi nombre es Carlos Siniscalchi. Yo quiero invitarlos a que nos sigan acompañando todas las semanas en este mismo horario y en las repeticiones. Y si quieren volver a ver el programa, está en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Que Dios nos cuide a todos y a usted lo bendiga en particular. Hasta la semana próxima.